Pues con 20 y pico pues ya tenía pues 3 empleados, 5, 7, 15, 20, 25. He sacrificado, obviamente, como vosotros tantos están sacrificando, muchísima vida personal, muchísimas horas de sueño y muchísimas horas de ocio. Yo conozco muchos empresarios que no han dormido frente a despidos y yo, evidentemente, cada despido que he tenido aquí en los 22 años que estamos, no he dormido la noche antes. Has dicho la keyword, la palabra clave, proceso. En eso parte la honestidad de cualquier empresa, es reconocer cualquier fallo, dar el 200% para solucionarlo, pero tienes un compromiso contigo mismo que es... Lo hemos sufrido como todos, ¿eh? Con quien competíamos realmente eran con empresas extranjeras, que prácticamente duplicaban el salario a los desarrolladores sin tenerse que desplazar a ese país. A todas las empresas y todos los emprendedores que a medida que vayan creciendo, el día de mañana lo hagan, que es... ¿Cómo estás? ¿Este es tu primer podcast? Mira, justo esta semana hice otro para Fidel Tour. Vale. ¿Hiciste un poco para Fidel Tour? Que bueno, que es una solución de CRM, que somos partners y tal. Pero sí, me dijisteis que era invisible y yo, pues nada, para Nueva Juventud de Dani me dijeron que soy invisible, tío, que no me predico mucho, tío. Total. Así que sí, es mi primer podcast. Joder, Tío, qué guay, que sea con nosotros. A mí me hablaron muchísimo de ti, me dijeron refinería, tal. Yo sabía quién erais. Luego busqué tal y encontré un poco tu historia. No mucho encontré, pero encontré que habías montado esta empresa con 18 años. ¿ChatGPT? Tal cual. Joder, se chiva de todo. Sí, o sea, Refinería, pues al final es una agencia ya que contamos ya, pues son 22 años. La formalicé con 18, sí que es verdad que un poquito antes ya estaba haciendo tecnología, hacía marketing, webs y lo que se podía hacer evidentemente hace 22 años. Pero sí, la constituí pues cuando tenía 18 años y aquí estamos. Pero ¿cómo se monta una empresa con 18 años, tío? ¿Qué pensabas? ¿Qué estudiabas? O sea, vamos un poco a poco. Bueno, o sea, lo mío es bastante raro, ¿eh? Es decir, yo era amante de la tecnología desde súper pequeñito, me venía de mi papá y desde los 14 años aprendí a hacer páginas web de forma completamente autodidacta y bueno, pues la cosa pues fue escalando. Yo era jugador de ajedrez, hice muchos contactos dentro del mundo del ajedrez. Y en aquella época, pues estamos hablando, pues claro, hace igual pues 20 largos, o sea, 24, 25 años, gente que hiciera páginas web, pues había más bien poca. Claro. Y hubo pues muchos empresarios del sector del ajedrez que me encargaron su página web. Hacía gracia como que aquel niño, pues que era campeón de Mallorca de ajedrez, pues que también les hiciera página web. Así arranqué, hasta que con 18 yo creo que fue... que lo que era la carrera universitaria de ingeniería informática, la parte de desarrollo web, que era lo que más me gustaba, tenía muy poca presencia, ¿vale? Casi todo era que sí, microchips, sistemas operativos, y no me llamaba nada, ¿no? Entonces cogí mi otra pasión, que era el deporte, y estudié magisterio de educación física. Entonces yo de profesión soy profesor, soy profesor de educación física, y bueno, a partir de ahí sí que el barco poco a poco fue creciendo. De Refinería pues empezó a crecer, pues con 20 y pico pues ya tenía pues 3 empleados, 5, 7, 15, 20, 25. Joder, yo con 20 y pico, tío. ¿Autónomo también? Sí, pasé evidentemente de ser autónomo a tener sociedad. Y ahí ya sí que me puse a estudiar pues que sí, un MBA a nivel de negocios, un programa de Barcelona de negocios digitales. Y fui pues puliendo un poco todo. Una pregunta, Xavi. Un chaval tan joven de 20 años, ¿cómo gestiona empleados? Con 3, 4 empleados que tenías ya, con 20. Bueno, te diría que de forma autodidacta. Hoy en día sí que es verdad que yo creo que hay mucho más acceso a la información, muchos más cursos. Si nos remontamos a hace 20 años, era todo más complejo. Tuve la suerte, yo creo, de mi vida de poder elegir y tener mucha suerte eligiendo ese core inicial del equipo, que aún a día de hoy está. Qué guay. Eso poca gente Os podría decir que el primer refinero, que es Carlos, sigue aquí. Wow. El segundo refinero, que es Albert, sigue aquí. Y así sucesivamente con varios de los iniciales que se convirtieron ahí en un núcleo súper duro de lo que a día de hoy es refinería. Joder. Y que bueno, que aquí seguimos. Creo que nosotros teníamos tanta ganas de conocerte, pero porque nos vemos muy reflejados. O sea, en el sentido de somos como una pequeña agencia de marketing en Mallorca y tal. Diferente porque también nosotros trabajamos mucho en la marca personal, ¿no? Al final crecimos siendo un podcast y dejamos los trabajos y demás. Pero a mí me da tanta curiosidad saber cómo un chico de 20 años, que es el problema que nosotros tenemos, la gestión, tío. O sea, creo que es, de hecho, o sea, decimos, nuestro producto es bueno, pero nos falta mucho la organización. ¿Tú cómo lo recuerdas cuando eras joven y tal? ¿Te costaba mucho organizar o gestionar a esas 4 personas, timelines, tiempos, deadlines? ¿Cómo lo recuerdas? Pues como lo debéis estar viviendo vosotros. Yo, Caos, un caos. ¿no? Porque si no... Yo creo que
aún no, ni siquiera pasando 20 años, el mundo de la emprendeduría ha evolucionado suficientemente como para que tú llegues con 20 y pocos años y tengas un background como para estar súper seguro de lo que estás haciendo, ¿eh? O sea, El cual no tengo ni idea apenas. es la misma sensación que yo tuve. Jolín. Y bueno, o sea, aquí esto va de ensayo-error, ¿vale? Sobre todo de equivocarse rápido, pivotar rápido, y una cultura de esfuerzo brutal, ¿vale? O sea, al final lo que sí que no miraba era ni la hora ni tal. Tío. He sacrificado, obviamente, como vosotros estaréis sacrificando y tantos están sacrificando, muchísima vida personal, muchísimas horas de sueño y muchísimas horas de ocio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que con ganas, con ilusión, con pasión y evidentemente con dosis de talento, yo creo que todo sale. Tal cual. Así que... Yo tengo una consulta. Esta pregunta siempre la hacemos al final, pero me gustaría preguntártela a ti. Si ahora mismo tuvieses a ese Xavi de 20 años, ¿qué le dirías? Fua. Tampoco me gustaría orientarlo demasiado porque con perspectiva creo que todos los errores que cometí pues habrán servido para algo, ¿no? Es decir, el Xavi de hoy, que también se equivoca, lo que pasa es que intento equivocarme más rápido. Yo os diría que es fruto de todas las cagadas habidas y por haber que he hecho en estos 22 años. Tío, que bien hablas del error, tío. ¿Y cómo se penaliza aquí, tío? Porque hemos conocido mucha gente de que, por ejemplo, nosotros mismos, nuestra vida la exponemos con el podcast, con nuestras stories, tal, lo que hacemos, y a veces da hasta miedo fallar por la crítica que puedes recibir. Yo os diría que fui protagonista de uno de los, bueno, del primer Fuck Up Nights que hubo en Mallorca hace más de 10 años. Fuck Up Nights es como una franquicia a nivel internacional que es como una sesión que se hace de fracasos, ¿vale? Entonces, Hostia, yo siempre he intentado ser súper generoso en cuanto a lo que ha sido la historia de Refinería, con lo que ha sido mi vida, y también creo que parte del éxito de Refinería es llevarse bien con todos los competidores que pueda haber en el mercado. Es decir, Eso es muy bueno, ¿eh? tenemos, os diría, muy buena relación con casi todo el mundo, colaboramos con casi todo el mundo y hemos sido incluso marca blanca de muchísimas agencias de la isla, tanto de aquí como de fuera, Hostia. porque siempre hemos tenido un sentido de colaborar, de que había trabajo guay, para lo todo mejor. y de abrir nuestras puertas con generosidad, porque al final creemos que en esa colaboración está luego la gran posibilidad de hacer acciones conjuntas. Entonces, bueno, yo os diría que no me diría demasiadas cosas y que a día de hoy agencias como vosotros pues son súper necesarias. O sea, al final yo creo que hay cabida para todos. Estamos viviendo un mundo en donde si hace 20 años había necesidades de digitalización, pues ¿qué os quiero contar a día de hoy? Las necesidades que hay y cuántas empresas siguen naciendo, creciendo y tienen dependencia del conocimiento que podéis tener vosotros, del conocimiento que les podemos aportar vosotros, y yo creo que todos tenemos cabida. Total. ¿Y cuál es el mayor error que recuerdas así siendo joven? Es decir, ese momento en el que dijiste, guau, tío, vaya liada esta que hice para un cliente o yo qué sé. ¿Por qué saliste en la Fuck Night? Bueno, o sea, liadas varias. Es decir, yo creo que los que somos emprendedores, una de las cosas que tenemos es que nos flipa emprender, Sí. La cabeza nos va a mil, ideas nos pasan muchísimas por la cabeza, pero te hacen perder el foco de lo que es realmente el core business o tal. Yo históricamente he montado tantas historias que a veces pues, me han desviado el foco de lo que realmente era importante, que era la refinería. Entonces, hasta que no he tenido refinería súper bien gestionada, delegada y a día de hoy eso pues, es una carrera continua, ¿eh? Es decir, Total. no se acaba nunca, ¿vale? Siempre hay cambios en el equipo, siempre hay nuevas líneas de negocio, siempre hay nuevas estrategias, oportunidades, pero sí que es verdad que históricamente mis mayores cagadas han sido montar otras cosas pensando que como había montado refinería y me había ido bien, todo me iba a poder salir. Y obviamente he montado desde bares de oxígeno, he montado empresas de comercialización, pues yo que sé, aplicaciones móviles para turistas. Claro. Y sí que es verdad que en algunas de ellas pues he tenido lo que se llaman exits pues muy favorables, sí. es decir, he montado pues desde Upper Street, Runaway Trip, son startups que en su día monté y que luego las he vendido. Y se han vendido bien. tío. Y incluso a día de hoy pues seguimos incluso siendo proveedores de esas empresas. Pero bueno, sí que os diría que para mí hay dos errores principales. Hostia, ¿ves? Uno ha sido perder el foco alimentando otros proyectos sin tener este consolidado. Y dos, uno que seguramente pues también forma parte del ADN que hemos construido aquí dentro, pero que
bueno, que tiene su punto, si queréis, romántico, favorable, pero que es una historia que cuenta el CEO de LinkedIn, que es que el gran cáncer, si por así decirlo, o el gran daño que tienen los empresarios es no despedir a tiempo. ¿Vale? Es decir, eso ha sido también mi talón de Aquiles. Quizás por un exceso de buena persona o por no saber diferenciar lo que es ser una buena persona de un buen empresario, he comprometido en algunos momentos de la historia de Refinería el tener personas no afines al ADN que intentamos construir aquí y han creado pues cierto ambiente tóxico. Entonces, ya lo decía el CEO de LinkedIn, o sea, al igual que tenemos que saber pivotar rápido en errores de negocio y demás, tú ya sabes cuando alguien en tu organización no se adapta, no es un buen miembro del equipo. Entonces, tienes que ser bastante más ágil y rápido de lo que en general, no solo soy yo, no solo somos en Refinería, sino en general las organizaciones, pese a lo que se pueda llegar a vender a nivel gubernamental de que el empresario es el demonio. Yo conozco muchos empresarios que no han dormido frente a despidos y yo evidentemente cada despido que he tenido aquí en los 22 años que estamos, no he dormido la noche antes, ¿vale? Aún a día de hoy me pasa, pero tenemos que ser conscientes de que esa parte hay que ser más ágil porque el resto de compañeros lo detectan al igual que lo puedes detectar tú. Y se genera un ambiente de permitir conductas o sencillamente no tener a las mejores miembros del equipo aquí. Tal cual. Yo, por ejemplo, ahora te quiero decir, yendo un poquito por la parte de atrás, primero que me sentí muy identificado contigo, porque yo a los 22 monté una empresa de transporte y tal, y me fue súper bien, y luego ya me creía el rey del mambo, me creía que como me salió una cosa, iba a salir bien todo, me estafaron luego con otro negocio que monté, horrible. Pero yo te quería preguntar, ¿cómo no se puede perder el foco? Justo. Bueno, yo te diría que los que somos emprendedores natos lo tenemos muy complicado, porque es que te viene como en el ADN, ¿no? O sea, te viene esa puta idea y dices, joder, a por ella, ¿sabes? Y necesitas estar muy bien rodeado de gente que no te adore la píldora y te diga, tío, escúchame, vale, pero vamos a hacerlo bien, ¿vale? Es decir, yo aquí al final, ahora cada idea que podemos llegar a tener es muy diferente cuando, por ejemplo, la tienes que pagar. Aquí, si montamos cualquier aventura, sea la empresa interna que sea, esa empresa interna va a pagar los servicios de desarrollo, va a pagar los servicios de marketing. Es decir, a veces cometes la imprudencia de decir, hostia, tengo una agencia de tecnología y de marketing. Las dos bases para cualquier startup, ¿no? O sea, tengo tecnología, tengo marketing. Monto esto que me sale gratis. Los cojones, no te sale gratis. ¿Vale? Todo tiene un coste, el personal tiene una nómina, entonces lo que frena muchísimo es darle valor al tiempo que le vas a dedicar a la idea, todo lo que vas a necesitar. Y en líneas generales, pues bueno, pues nosotros aquí hemos hecho muchísima consultoría a emprendedores, les asesoras con el plan de empresa, pues tienes que hacer lo mismo tú, ¿vale? No porque te creas que te ha ido bien una, porque te creas que tienes los recursos de la agencia o lo que sea, le restes valor a lo que te va a suponer en tiempo y en dinero, tanto tuyo como de colaboradores, lo que va a suponer esa idea, ¿vale? Y te sorprendes, ¿eh? Cuando tienes que pagar a nivel interno las horas, bueno, limitas un poco todo el esfuerzo y te hace pues eso, comprometerte a hacer presupuestos, hacer cierta estrategia para no perder ahí hasta la camiseta. Claro, que te cueste. Que te cueste. Te tiene que costar. Y en estos 22 años, Xavi, ¿cómo mantienes la motivación? O sea, quiero decir, porque nosotros hay momentos en que hemos querido mandar toda la mierda, siéndote sinceros. Tú 22 años, o sea, y además hay una frase que me encanta, que es la que dicen de, oye, montar una empresa es fácil, lo difícil es mantenerla. Porque totalmente cierto, para mí totalmente cierto. Bueno, pensar que, no sé si sigue ahí vigente y tal, pero el último ratio de mortalidad de las empresas que conocía en España creo que estaba en torno a los 7 años. ¿Vale? Todo lo que sea pasar de 7 años es, pues joder. Ha bajado 5. Ha bajado 5. Pues imagínate. Es muy de mérito no solo crearlo, mantenerlo, al igual que en el mundo del marketing, la captación de leads está muy guay, pero todo lo que es loyalty, la fidelización de los clientes es súper importante y te tienes que centrar mucho en eso. Yo os diría que bueno, que la motivación va intrínseca también en el emprendedor. Aquí en Refinería somos muy autocríticos y yo soy el primero que es autocrítico y eso al final acaba polvoreando el ADN de la compañía y tenemos que tener en cuenta que yo muchas veces giro la vista atrás cada 6 meses y digo, ¿cómo coño hacíamos este proceso así? ¿Cómo hacíamos esto así? Lo que hemos avanzado en 6 meses. Es un no parar
de no solo reforzar el equipo, mejorar la formación del equipo, mejorar los procesos internos, estar muy abierto a qué oportunidades salen, que os voy a contar hoy en día, pues desde podcast, desde inteligencia artificial, desde automatización de procesos, todo lo que viene con la IA, yo creo que nos tiene todos la tripa revolucionada, ¿no? Y con escucha activa de las oportunidades, porque lo bueno que podemos llegar a tener aquí pues es nuestra masa crítica de clientes, que tenemos 3.000 clientes. Entonces, cuando... Me he erizado, tío. Cuando montas un servicio o producto nuevo, pues hombre, tienes la gran suerte de que un porcentaje de esos clientes te lo van a coger, pero bueno, con eso contamos y eso nos da el aliciente de... Estoy todo el día pues mandándome vídeos, historias, todo con personal de aquí, sobre todo lo que vamos detectando todos. Claro. Qué chulo, tío. Yo te quería preguntar antes lo que comentaste sobre el personal, de saber despedir a tiempo. ¿Cómo saber elegir bien a tu equipo? Y otra cosa, ¿qué cultura de empresa tienes tú? Bueno, yo te diría que hay un porcentaje de lotería extremadamente alto, ¿no? Porque todos damos en las entrevistas lo mejor de nosotros, ¿no? Entonces, sí que es verdad que los procesos de contratación aquí los hemos mejorado. Yo era un terrorista contratando. O sea, abiertamente no os puedo decir nada de manual que yo hiciera porque me dejaba guiar mucho por la piel, por el instinto, por las sensaciones que me da esa... Y no pedía ni siquiera los estudios. Es decir, mi CTO también es maestro, aunque luego evidentemente hizo estudios tal. Pero luego con el resto hemos valorado mucho más la experiencia que no el currículum, ¿no? Y esa entrevista piel con piel... que no tiene nada que ver como lo hacemos a día de hoy. O sea, a día de hoy los desarrolladores tienen prueba técnica, tienen una prueba con la directora de operaciones, prueba con el director general. Entonces, tenemos como un ciclo de entrevista, incluso también en algunos casos tenemos empresas que reclutan por nosotros y les hacen pues los clásicos test de DISC a nivel de colores, cómo se pueden integrar en el equipo. Hemos pulido mucho eso. Pero os tengo que decir con total honestidad que el ratio de acierto sigue siendo quizás igual o peor que el que yo tenía a nivel distinto. O sea, es decir, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que os digo, detectar rápido si se nos ha colado alguien que no se afina a esa cultura de refinería. O sea, aquí, cuando hablamos de cultura, pues tenemos seguramente pues estereotipos que están muy manidos, pero es que venimos 22 años trabajando en ello, ¿no? Evidentemente, cultura de arropar al compañero, de ayudar, de no dejar pasar el balón. Me hace mucha gracia una frase que tiene un cliente nuestro, ¿no? De si esto fuera un partido de fútbol y falla el delantero, el medio centro dejará pasar el balón, el central, y llega el defensor y deja desprotegido al portero, pues evidentemente te va a caer un gol, ¿no? Aquí se trata de que todas las líneas se hagan responsables del balón, tenga directamente o indirectamente el compromiso de hacerlo, ¿no? Es decir, aquí hay que hacerse valer, hay que mirar por un equipo que es la compañía, bueno. y a partir de ahí, pues oye, cultura de ser buena gente. O sea, es que con eso yo creo que se resume todo. Y pues el que pues, no se acaba de adecuar pues, a esa cultura de cómo funcionamos, pues al final pues detectarlo rápido tanto por él como para nosotros, ¿eh? Sí, porque no se trata de que tenga menos valía y que no tenga tal, sino simplemente pues que no hay un encaje, pues como pueda ser seleccionando a tu pareja vital, ¿sabes? Como una manzana podrida en un cesto. Mira, justo lo que has dicho antes, Xavi, que era una pregunta que teníamos. A día de hoy, ¿tú crees que es importante realmente mirar ese currículum? Es decir, esa formación, además. ¿Qué es lo que miráis vosotros? ¿O qué es lo que tú le dirías a esos empresarios o a esos jóvenes, ¿no? Porque nuestro público son gente joven. ¿Crees que es importante realmente que haya una formación? Por ejemplo, nosotros pensamos ahora mismo, porque tanto Adri como yo tenemos mucho conocimiento de marketing, estudios no reglados, hemos formado claramente, tenemos encima la misma experiencia que somos creadores de contenido, sabemos lo que sí, lo que no, para nuestros clientes también. Pero claro, por ejemplo, imagínate que nosotros te decimos, Xavi, ¿queremos hacer marketing aquí contigo o no queremos que nos contrates como asalariados? ¿Tú mirarías nuestra experiencia o nuestros títulos? Porque títulos de marketing no tenemos. Bueno, yo os diría que si tengo que poner una balanza, para mí la experiencia, las ganas, por ejemplo, que demostráis emprendiendo, eso para mí es lo primero. Obviamente el background de esas experiencias que tengáis en agencias pues tiene mucho peso. Nosotros sí que hemos visto que tiene mucha
bueno, mucha diferencia, pues el que viene del mundo de agencia, del que ha estado en una empresa llevando el marketing, pensar que aquí como agencia es muy diferente. Aquí llevas pues a lo mejor 10, 15, 20 clientes, no lo sé, es decir, según el servicio obviamente que tengas, igual llevas 5, llevas 3, depende mucho, pero desde luego en una agencia te conviertes en una persona que lleva N clientes. Entonces, refinería puede ser todo lo molón que queráis, pero realmente tu jefe pasan a ser esos 3, 5, 10 clientes. Total, ¿no? total. Y hemos tenido aquí que invitar clientes a salir porque eran... Bueno, no al igual que os hablo de que empleados que no encajan con nuestro ADN, sí. también un cliente que es ofensivo hablando, que pierde los papeles, que no es correcto, que no tal, invitamos a salir, porque al final ese cliente se convierte en el jefe directo de ese refinero. Total. Y tú te tienes que levantar pues para llevar unas redes sociales, para hacer un proyecto web, para llevar un CRM todas las mañanas pensando que, bueno, que tienes proyectos que son molones y que tienes interlocutores que, más allá de que Xavi, tu jefe, Eduard, quien sea aquí, sean tus responsables directos y seamos buenas personas y os tratemos bien, si al final tus interlocutores directos del día a día, que son esos mini jefes que te vas haciendo en base a los clientes que gestionas aquí, claro, no se, bueno, comportan acorde a lo que te puede llegar a motivar, pues hombre, pues hemos muchas veces invitado a salir o tenemos conversas con ellos, pues un poco para que entiendan que somos parte externa del equipo y que así nos tienen que tratar, ¿vale? Lo que pasa es que luego te puedes encontrar pues gente que a su equipo lo trata como mierda. Yo tengo una consulta ahí, Xavi, por ejemplo, ahora mismo RFI es muy grande, ahora otra vez, enhorabuena. Sí, tío. Pero gracias. Enhorabuena. en ese momento cuando erais pocos y había pocos clientes, pero que a lo mejor un cliente que os hablaba mal, os trataba mal, o que sea, o no tenía ese tacto de buena persona que tú dices, pero era el 60% de la facturación. ¿Tú qué momentos qué hacías cuando empezaste y tal? Pues solamente te habrás topado. Bueno, sí que es verdad que evidentemente hemos tenido que tragar muchas situaciones, pero también os diría que hablando se entiende la gente. Hemos tenido un talante siempre ultra comunicativo, hemos intentado siempre pues, dialogar con los clientes y obviamente casi todo el mundo lo entiende. Entonces, cuando os digo que hemos invitado a salir, pues igual estamos hablando de una decena de clientes en 20 años, ¿no? Pero bueno, lo que sí que intentas también es luego rotar al equipo en las cuentas, pues para que no se quemen y aporten ideas frescas en otros clientes. Muy buena, Rotar. Eso te la pillo. No, al final pensar que esto se convierte, llevar el marketing de una empresa, si te lo llevas siempre la misma empresa, la misma persona, llega un momento que a nivel de recursos dices, joder, ya has exprimido, ¿no? Entonces, es bueno hacer rotaciones y que el cliente que lleva históricamente, la persona que lleva a este cliente, pues pase a otro cliente, claro, como pueda ser un entrenador de fútbol en un equipo, que pasados X años, pues ya veis, pues... tenemos por ahí a Ancelotti rotando, Xavi Alonso rotando, a Flick con Xavi rotando. O sea, creo que es sano que también en los clientes, cuando hablamos de conceptos creativos, haya cierta rotación con el agravante de que rotas voluntariamente, que no rotas porque alguien se te haya ido. ¿Vale? Es decir, es un poquito más traumático cuando rotas porque el que lleva al cliente se va, con lo cual... Aunque por bien que lo tengas documentado el cliente, hay un conocimiento que no se va a traspasar. Total. No, que voluntariamente decidas, oye, tú llevas a este, y a partir de aquí el cliente sabe que si esta persona nueva necesita algo de la antigua, la tiene la compañía. Claro. ¿Sabes? Entonces, son rotaciones voluntarias que intentamos hacer y que yo creo que funcionan bien. Total. Xavi, mira, ahora que has dicho esto, me parece un consejo brutal. ¿Qué consejo le darías a esas pequeñas agencias que están comenzando? Bueno, de todos estos años que tú digas. Yo tío, sigo a muchas, de verdad, y sigo a muchas con admiración por lo que hacen. De hecho, colaboramos también con muchas de ellas, sobre todo desde que salió todo el tema del kit digital, que pedían tantos requisitos de que es una facturación mínima de 100.000 o 120 y pico mil. El papeleo era tremendo, ¿no? Entonces, nosotros hemos ayudado a muchas agencias más pequeñitas con el kit digital a través nuestro, ¿no? Entonces, volviendo a ese carácter colaborativo que tenemos, siempre ha sido así. Y yo os diría que me hace, pues bueno, especial ilusión ver agencias pues como vosotros, a otras que me he encontrado en eventos. O sea, si es que esto va de contactos. Esto va de vender y esto va de vender con contactos. Y a partir de aquí los contactos en la oficina, en la cueva, no se hacen. Entonces, hay que salir al mundo, hay que salir a los eventos. Por suerte tenemos cada vez más, tanto a nivel nacional como a nivel local, más organizaciones.
desde AG, CAE, BNI, o sea, hay tantas organizaciones de networking que os puedo decir que yo me las he chupado todas. O sea, el otro día en el evento que nos conocimos, o sea, pues conocí a un chico y tal, y dije, si no es mi evento 500 o 1000, joder, son pocos. O sea, y es donde conoces a la gente. ¿Vale? Yo creo que esto va de un tema de visibilidad, de que en muchos eventos te vas a encontrar a la misma gente, pero es igual, la semana, verte, que caigan en ti. Porque seguramente, pues el día que tengan que hacer un proyecto de tecnología, de marketing o lo que sea, si han caído en ti porque te han visto la semana anterior, hace 10 días o hace 15 días, pues evidentemente te van a llamar a ti. Tal cual. Y yo creo que esto forma parte de un trabajo en el backstage que no se ve. Ahí cuando se hablaba de sacrificar vida personal, pues os podéis hacer un poco la idea, ¿no? Si he ido a tantísimos eventos en 22 años, sea APD, BNI, o sea, por ejemplo, en BNI estuve cerca de 6 años. Joder, hostia, fundador de BNI. Bueno, fui fundador de uno de los grupos de BNI. Joder. Y a partir de ahí, pues oye, jolín. Salió mucho contacto. Sí, claro. Eso es una de tantas, como pueda ser APD, como puedan ser otras de ahí. Yo te quiero hacer una pregunta. Hay mucha gente que tiene ese miedo a... Aquí está, chicos. Tenemos Visita. No se ve. Hay mucha gente que tiene miedo o que es muy vergonzosa para los negocios y tal. Yo me he encontrado muchas personas que le da miedo publicar, por ejemplo, en sus redes sociales, que he hablado con ellos y tal, su profesión. Claro, porque es una cosa que hacen y tal, pero dicen que no quieren exponerlo. ¿Tú qué opinas de eso? Porque al final lo que tú has dicho es repetición, es conocer a personas, pero esa vergüenza de hago esto, ¿cómo te van a tener en cuenta? Vale, te giro la tortilla y te hago yo a ti una pregunta. Bien. ¿Crees que un emprendedor tiene que saber de finanzas? Sí. Algo. Para mí Algunas nociones. básico. Tiene que Sí. saber, un emprendedor, depende de en qué sector, tiene que saber primero de su producto. Porque si yo creo, bueno, mi opinión, yo creo que si el emprendedor no sabe de su producto, al final somos buenos en una cosa, no en todas. Y al final, si es bueno en algo, pero un mínimo de nociones de finanzas sí que tienes que tener, que si no te va a joder. Pues lo mismo, el mínimo de nociones de vergüenza tienes que tener. Un poquito. Es decir, al final yo creo de acuerdo. que un emprendedor que quiera tener éxito, le guste o no, esto no va como en el instituto que no nos gustan las matemáticas, no estudio matemáticas o de cosas así. Igual. En el mundo de la emprendeduría, yo creo que tienes que tener mucho conocimiento de tu producto, pero también tienes que tener conocimientos de estrategia, de marketing, aunque vosotros sois de marketing, pero un emprendedor que quizás, pues yo qué sé, pues tenga una pastelería boutique, pues, de marketing, algo se tendrá que formar, aunque sea para marcar y contratar a su agencia de marketing. A vosotros os van a poner mucho más en jaque si vuestro cliente tiene conocimientos de marketing, Claro. que si no va en formato desatendido. Es Claro, igual. total, muy raro. Yo siempre, y de hecho nosotros aquí hacemos mucha formación porque creemos que cuanto más formados tengamos a nuestros interlocutores, mejor va a salir luego la cuenta. Entonces, yo os diría que un emprendedor que tenga vergüenza tiene que trabajar la vergüenza, un emprendedor que no sepa o que no tenga muy bien trabajada su oratoria tiene que trabajar la oratoria, un emprendedor que no sepa de finanzas tiene que trabajar las finanzas. A nivel de impuestos, tío, es que te toca espabilar. Y hoy en día, no me jodáis, hay un acceso a la información tremendo. Sí, muy loco. Entonces, hasta cualquier duda se le puedes pedir en cualquier momento a ChatGPT, y yo creo que el principal para mí error de los emprendedores, os diría, que es pensar que esto no va conmigo. No. Temas legales van contigo, temas Literal, financieros van contigo, temas de marketing van contigo, temas de negocio y temas de estrategia van contigo. Y obviamente que a medida que vayas creciendo, creo que vas a poder pivotar y delegar aquellas tareas que te gustan menos. Es decir, yo hubo un momento aquí que yo no tenía dirección financiera, ¿vale? ¿Cómo iba esto? Llevaba yo toda la parte financiera, sí, pero las gestorías también te cometen errores. Yo durante muchísimos años, ahora está más de moda todo el tema de operadores intracomunitarios y demás, pues aquí durante años en refinería estuvimos pagando impuestos de empresas extranjeras sin necesidad de tenerlos que pagar. Tal cual. ¿Vale? Porque teníamos todos los servidores en Holanda y pagaba, no sé si era el 23% del impuesto holandés cuando estaban exentos y me daba de alta como operador intracomunitario. Y dices, hostia, la gestoría me tuvo así durante 4 o 5 años, y para un emprendedor pagar el 23% de todas esas facturas era muchísimo dinero. Entonces, no hay excusa, ¿vale? Y en el momento que te lo puedas permitir, ya tendrás un abogado, ya tendrás un financiero, ya tendrás una empresa de marketing, pero es súper sano que aunque tengas una empresa de marketing, tú sepas de marketing. Que aunque tengas un director financiero, tú sepas de finanzas. No tanto, pero tienes que tener un poco ahí ese background de
que te presenten un Balance. balance, un pérdidas y ganancias, yo ahora eso ya lo veo como una partitura y detecto cosas muy heavies en los balances y en esos PIGs. Qué guay, Es qué bueno, guay, tío. tienes que saber un poco también Sí, algo para tengo que saber. poder crecer, yo creo que es vital eso. Pregunta, Xavi, delegar muy rápido, ¿buena idea o mala idea? Bueno, al igual que os decía que los emprendedores en serie, pues es muy complicado no perder el foco. También yo creo que la parte de delegar se nos hace complicado, ¿vale? Porque al final quieres que todo se haga pues como tú lo has venido haciendo, la cabeza te va a 1000, pero no te va a quedar otra, ¿vale? Entonces, cuanto antes lo aprendas, genial. Y es un... Y al igual que ahora hablábamos de aprender finanzas y tal, aprender a delegar es un concepto que yo creo que se tiene que seguir. Yo también, al igual que antes os hablaba de la contratación y que era muy terrorista, en temas de delegar he pasado por los dos polos, de no delegar una mierda a delegar muchísimo, casi de forma desatendida, porque también cuando delegas, ¿cuándo es? Cuando vas de culo. Sí. ¿Vale? Real, ¿eh? Si delegas cuando vas de culo, evidentemente te quedas sin tiempo quizás para darle un apoyo y una transmisión del conocimiento a esa persona a la que le delegas las tareas de forma correcta. Entonces, yo he tenido la suerte también de haber delegado en personas que han tenido, pues bueno, cierto empaque a la hora de conocerme muy bien y de saber que lo hacía desde que iba muy jodido de tiempo para hablarlo, y que me han ido molestando de forma paulatina, molestando entre comitas, Sí, obviamente, oye, con las dudas que tenían. Que aún a día de hoy aquí me pasa, porque sí que cuando aquí abordamos nuevas estrategias de negocio, nuevas líneas de negocio, son líneas muchas veces que me puedo inventar yo. Entonces, que dirijo yo de forma inicial, Claro. entonces el equipo que formo depende de mí de manera directa. Y eso es un hándicap también para ellos, porque no tienen quizás mandos intermedios como puede haber en otros departamentos aquí. Viene alguien de social media, tiene un responsable de social media que le dedica todo el tiempo del mundo. Cuando alguien depende a día de hoy directamente de mí, cosa que intento que pase lo mínimo posible, Claro. y por eso intento acelerar que ese producto se consolide y demás, pues bueno, tengo que hacer yo también ejercicios de delegación y cuesta, ¿sabes? Pero bueno, en eso, por eso os digo que no se acaba nunca. La forma más correcta de delegar, ¿cómo sería? Que digas, mira, yo antes la hacía esto de lo que dijiste, no delegaba nada y luego delegaba todo sin atenderlo prácticamente. Ahora tengo como un proceso de hago esto y ahí delego. Has dicho la keyword, la palabra clave, proceso. O sea, os puedo decir que uno de los grandes saltos cualitativos que ha tenido Refinería es documentar absolutamente todos los procesos. Me he dicho esto traía lápiz y papel para anotar. Sí, escúchame, este poco me lo voy a escuchar otra vez, tío. Pero lo has dicho tú, proceso. O sea, pensar que aquí la parte de procesos es súper importante, documentarlo, porque al final yo creo que tenemos, los que trabajamos en este mundo de la tecnología o el marketing, en contra a otros, ¿no? Pensar en abogados, enfermeros, medicina. Hay tantas profesiones que nos sacan tantos y tantos años de bagaje, que ellos ya tienen documentados todos los procesos. Sí, en nuestro mundo, ¿cómo hacer un podcast? Total, ¿eh? ¿Te lo han enseñado en la universidad? ¿Hay un proceso único y sistémico para crear un podcast? No, cada uno tiene su librillo, ¿no? Entonces, el día que vosotros fichéis a alguien, pues le vais a tener que enseñar cómo lo hacéis vosotros, que es vuestra fórmula del éxito de cómo os habrá venido bien a nosotros. ¿Cómo hacemos nosotros el SEO aquí? ¿Cómo hacemos nosotros una web aquí? ¿Cómo hacemos nosotros un branding aquí? ¿Cómo hacemos nosotros todo aquí? Tiene que estar documentado. ¿Cómo se da de alta un proyecto? ¿Cómo se reclama una factura? ¿Cómo se piden vacaciones? Todo tiene que estar documentado, ¿vale? ¿A efectos de qué? Cuando te entra una persona nueva a la que le tienes que delegar tareas, lo que le delegas es, primero, vamos a leernos todos los procesos en los que tiene impacto tu puesto de trabajo, y con tus compañeros vamos a ir dándote apoyo. Pero sí que es verdad que cuanto mejor escrito lo tengas, claro, obviamente más rápido va a ser eso onboarding de una persona que se adecua a un nuevo puesto de trabajo o que adecua. Entonces, bueno, nosotros aquí lo que intentamos, aun en aventuras nuevas, es siempre todo el proceso, venga, vamos a dar de alta un proyecto, a dar de alta un cliente, a dar de alta un producto, sea un SaaS, sea lo que sea, intentamos dejarlo documentado para que la persona que se va a encargar pues tenga ahí una facilidad tremenda, y que, al igual que el delegar viene cuando tú estás saturado, el contratar un nuevo perfil en un departamento también viene porque el departamento va saturado.
Entonces, pensar que en las contrataciones que tú haces, si las contratas porque el resto de compañeros están saturados, si tú no tienes muy bien documentado ese proceso, ¿quién le va a enseñar? El que está saturado con la lengua afuera lo va a ver Arrastrarlo. y va a ver y va a ser un fiasco. Tal cual. ¿Vale? Entonces, al final intentas tener toda esa parte documentada porque la realidad es que cuando llegan refuerzos es porque tienes un exceso de trabajo. Entonces, es vital que no sobrecargue al resto del equipo para que la adecuación de una persona nueva en la compañía pues sea lo más limpia posible. Tío, qué cátedra, ¿eh? Pues no, bro. Mira que a lo mejor algo tú dices súper obvio, pero claro, nosotros, por ejemplo, al principio sí lo hacíamos, sobre todo Adri, hacía muchos procesos, pero claro, al momento que hemos crecido, hemos ido Tú dices, es un caos. corriendo, no me da vamos tiempo de haciendo, tal. Y hemos tenido a alguien nuevo en el equipo y lo que ha sido es un lastre para poder enseñarle todo de nuevo, poner los documentos que teníamos, bueno, los procesos que antes teníamos, que sobre todo lo hacía Adri antes. No, y ahora que lo dices, literal, ¿eh? O sea, porque hay veces que nos ha pasado, claro, hemos tenido que meter a gente, pero luego también cometemos errores, o esa persona comete errores, y claro, te pones a pensarlo y dices, coño, claro, es que no le hemos dicho cómo se hace. O sea, le hemos dicho, haz, ¿sabes? Y hubo uno que, por ejemplo, no rompió material. A se lo rompió mejor, material. que a lo mejor un triple Claro, no sabe o sea, cómo- claro, pero ¿qué pasa? Nadie le explicó. Porque al final es esto. No tiene mucho misterio tampoco. Pero claro, si no sabes que a lo mejor se desenroca esto o va más o menos en medio, no se puede romper. Y lo rompió. Claro, es que pensar que además luego los procesos se mantienen vivos en el tiempo. Es decir, Claro, actualizarlos, hay que nosotros tal. llevamos 22 años y lo que intentamos, aquí se hacen muchas cagadas, ¿eh? Ojo, pensar que nosotros a lo mejor, pues yo que sé, a día de hoy debemos estar cerca de las 10.000 horas al mes de producción. No, eso me- ojo, Sacar un 9 en el examen, que siempre, esta historia siempre la cuento, ¿vale? Pero es importante que quede reflejada. Es decir, si tú trabajas 10.000 horas al mes y quieres sacar un 9 en el examen, eso implica que en 1.000 horas la cagas. 1.000 horas de cagada son muchas, ¿eh? Joder, sí, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué intentamos trabajar aquí? Y evidentemente deberían trabajar todas las compañías, que en lugar de sacar un 9, saques un 9,5. Pero es que un 9,5 siguen siendo 500 horas de cagadas. 500 horas de cagadas al mes, puedes hacer mucho daño a clientes, puedes hacer mucho daño a los materiales. Entonces, lo que es importante, y en eso parte la honestidad, yo creo, de cualquier empresa, es reconocer cualquier fallo, dar el 200% para solucionarlo, pero tienes un compromiso contigo mismo que es dejarlo documentado, qué ha pasado, hacer lo que se llama un poquito de análisis post-mortem, ¿no? De decir, oye, ¿cómo hemos llegado a esta cagada? Para que intentemos revisar el proceso y que no vuelva a pasar, ¿vale? Es decir, aquí tenemos un libro de cagadas histórico y tremendo. Y la cagamos como todos. Lo que pasa es que trabajando 10.000 horas al mes o más, lo que tenemos es una velocidad de crucero que nos permite aprender de los errores más rápido que otros, ¿vale? Vosotros os enfrentaréis también a esos errores, quizás más lento, pero por trabajar menos horas y enfrentarte a menos variables de casuísticas. Pero la realidad es que aquí de lo que se trata es que te está permitido el error. La cultura del error tiene que estar permitida. Lo que tenemos que trabajar muy mucho es la cultura de no reincidir. Es un método de Yo, Lean Startup, mira, tío. yo hasta lo he apuntado ya eso. He puesto cagada post-mortem. Se tiene que hacer. Mira, y ahora que has dicho eso, totalmente diferente la pregunta, ¿vale? Pero, ¿cuántos trabajadores sois aquí, Xavi? ¿Cuántos sois? ¿Unos 80? ¿Nos ha dicho una...? Vanessa, Ahora debemos estar pues cerca entre 90 y 100 más o menos. ¿Cómo mantienes motivados a las 90, 100 personas? Quiero decir, al final, Joder. y además en el mundo de IT, y lo he visto de cerca, ¿no? Al final hay muchas ofertas, hay mucho tal. ¿Cómo la gente, ¿por qué la gente quiere estar aquí todos los días? Claro, porque nosotros conocemos, por ejemplo, a emprendedores que tienen empresitas, tal, que no son tan grandes como esto. Claro, ofrecen más pasta y se Claro, van. nos dicen lo mismo todos. La gente se mueve por dinero. No puedo ofrecer ese dinero que me ofrece, a lo mejor, te digo un nombre, Iberostar, por ejemplo, que paga el programadores, pagan una pasta. Bueno, os diría que La piscina de bolas. La gente no lo ha visto, lo la pondremos. piscina de bolas. La pondremos aquí. No, pero pensar que al final lo hemos sufrido como todos, ¿eh? O sea, y al final, hasta después, incluso tras la pandemia, lo sufrimos con especial punto en toda la parte de programadores. Es que es eso, Pasada la pandemia, las empresas se volcaron en el teletrabajo y ya no competíamos con que tú has dicho ahora, pues con Iberostar, con Logoitraves, con empresas un poquito más grandes. Con quien competíamos realmente eran con empresas extranjeras, que prácticamente duplicaban el salario a los desarrolladores Diable. sin tenerse que desplazar a ese país.
¿vale? Porque sí que nos pasó antaño que nosotros nos trajimos programadores de Alemania, de Reino Unido, mallorquines que sobre todo volvían a la roqueta, Claro, ¿no? claro. De esos no nos fue difícil, porque al final, claro que allí cobraban más, pero tienes también en sus casa, gastos y su tal. nivel de vida, tal. En el momento que el teletrabajo aparece tan en escena, pueden trabajar aquí desde su casa en Inca para una empresa de Alemania cobrando el doble. Claro. Eso obviamente nos ha tocado de cerca, nos ha hecho pivotar algunas estrategias, tanto de retención como de qué proyectos abordábamos. A día de hoy os puedo decir que según qué proyectos, si a nivel de ingeniería son muy, muy complejos, prefiero no ir, ¿vale? Porque incluso son proyectos que no solo requieres de unos perfiles técnicos muy especializados, que son muy costosos, sino que nos pasa otra derivada, que luego hay que mantenerlos. Claro. Y os diría que las nuevas generaciones que vienen a nivel de desarrollo, como a nivel de todos los trabajos, se aburren. O sea, antiguamente un trabajador pues podía estar en un proyecto 3, 5, 7 años y manteniéndolo. A día de hoy, ¿quemas a un programador? Si un programador no tiene un plan de salida de un proyecto, se llega a quemar. Entonces, es acojonante que no solo tienes que ver por temas de salarios, sino la motivación es que quieren nuevas tecnologías, que quieren nuevos proyectos, nuevos retos. Entonces, si tú haces un proyecto muy grande y lo tienes ahí manteniéndolo, aunque sea evolucionándolo, etc., llega un momento que esa tecnología ya tiene 3 años, tiene 4 años, tiene 5 años, que es el mismo cliente, es el mismo proyecto, y a no ser que encuentres un perfil que eso le motive, que también los hay, pero lo más habitual es que quieren rotar proyectos, que quieren rotar de tecnologías, que quieren crecer. Jolín. Entonces, bueno, yo os diría que aquí pues, hay varias estrategias para retener a esos perfiles y a otros pues lo mismo, ¿no? Pero está claro que nosotros, parte de la inversión que hacemos también es, por ejemplo, en team buildings, es en estas oficinas que habéis conocido. Muy chulas, por cierto. Guapísimas, tío, la verdad. La idea que intentamos, pues retener a todos los niveles. Y os puedo decir que también, como todo, hicimos un cambio y un punto de inflexión, que eso lo animo a todas las empresas y todos los emprendedores que a medida que vayan creciendo, el día de mañana lo hagan, que es intentar analizar un KPI, que es cuánto te cuesta que se vaya un empleado. Vale. ¿Cuánto diríais que nos salió la estimación de cuánto costaba cuando se nos iba un empleado? Depende del Su salario De media. año. No, de media. O sea, el que se vaya un empleado, tener que Claro, contratar a otro, claro. poneros por el mismo salario, Uf, bueno, a ver, tiempo Pero claro, también también. tiempo, Claro, que inversión. estoy- ¿Cuánto claro, diríais? tiempo, tío. mojaros. Ah, tírale un... ¿Mensual triple o baja. anual? O sea, el finiquito Anual. está... Anual. Hostia, tío, no sé. me ha hecho 40.000. No, eso es salario entero, ¿no, cabrón? Más o menos. Me he venido muy arriba. Te has pasado. Claro, sé. claro. ¿Cuánto Ponte seríamos, un no? 10. Nos salía 14.000 euros. 14.000, tío. Cada persona 40, que tío. se nos iba de la empresa, 14.000 aunque la euros. repusiéramos, Sí. a nivel de traspaso de conocimiento, Claro. a nivel de que una persona nueva llega, aterriza en los procesos, coge la velocidad de crucero que seguramente llevaba el otro compañero, Claro. seguramente todo el proceso de recruiting, todo el proceso de tal, Claro. todo, el tiempo que le dedicamos de cultura corporativa, el tiempo que le dedicas de todo, 14.000 hasta la euros, foto ¿no? que le haces para que esté en la web, todo, 14.000 euros Tío. en Hostia, un tío, año. ¿eh? ¿Y por cada persona que se te va? De media. Pues Si te va dicho una eso, te pica menos invertir a lo mejor 20.000 euros al año en team buildings. Total. cual. Ahora que lo O juego invertir bien. X en tener unas instalaciones que les den ganas de venir. Tal cual. Invertir quizás en ser más flexible en algunas políticas horarias, Claro. en teletrabajar, formatos híbridos. En el momento que haces ese análisis de decir cuánto te cuesta Joder, cada baja, que lo hicimos con una empresa de recursos humanos, ¿vale? Y una empresa especialista en este Recruitment tipo y de recruitments, hombre, te da menos pereza según qué inversiones y también te da un indicador de si a esa persona te interesa subirle el salario para que no se vaya, Igual. si no te interesa tal. Entonces, bueno, es un ejercicio que yo creo que tendrían que hacer muchas empresas para luego destinar una serie de presupuestos tanto a la partida de personal, de cultura corporativa, un poquito de la parte esta que se llama más de happiness officer. Es que claro, si por ejemplo se os van 10 personas, tío. 140.000, tío. Sí, hombre. O sea, me cago en la Hay que puta. ponerles un parking a cada uno, si quieres. Claro, tú piensas que también hay posibilidades de que se te debe de bajar un cliente Claro. por esa Sí, ahí ya fuga. no se puede hacer mucho. Había
una infinidad de variables tremenda y es un ejercicio que hicimos, os diría, perfectamente hace 7, 8 años. Entonces, ahora seguramente quizás sería más, ¿vale? Porque sobre todo ahí está el tema del tiempo que tarda una persona en adaptarse a tus clientes, a tu organización, a tus procesos, a tus softwares. Es que es mucho tiempo. Claro, el trabajo vuestro es intentar que sea poco tiempo, pero es que a lo mejor esa persona 2 meses, bueno, un mes, ¿no? Para Claro, que vaya bien. tú piensas que, yo qué sé, es lo pues ideal. al final ¿no? una persona pues que cobre, no sé, entre 1.500 y 2.000 euros, pues el coste de empresa, pues ¿cuánto es? El 3.000, doble, 3.000 y pico. 2 meses que no te sea 100% productivo. Venga, va, ¿eh? Ya ¿Cómo lo llevas? el tercer Sí, mes, sí, cuarto mes, hay un porcentaje que no es Claro. productivo al 100%, que aún está entendiendo los proyectos que hereda. Complicado. Aún está haciendo reuniones de más, aún está haciendo todo eso y yo creo que eso, pues todo tiene que estar y nosotros hicimos un gran punto de inflexión. De hecho, los primeros presupuestos que le destinamos a los team buildings nacieron de una cifra cercana a esa, fruto de Joder, intentar tío. que no se vaya la gente. ¿Locura algún team building? ¿Ha sido uno que recuerdes? Bueno, la verdad que aquí somos buenos para eso, os diría. Ya habéis visto la plantilla, pues quizás a día de hoy debe estar en una media de 28, 29 años, ¿no? Qué buena esa. Nuestros team buildings, yo diría que hemos hecho de todo. Hemos hecho desde salidas en barca, playa, kayaks. Qué guay, qué guay, qué guay. Consulta, ¿todo el equipo o solo las partes responsables? No, todo el equipo. Todo el Muy equipo. importante, además. ¿Cuánto lo copiaste? Todo el equipo y nos traemos a la gente de fuera, ¿eh? Su pareja, tal. Bueno, no, cuando te digo la gente de fuera, en te remoto. hablo vale. de todos los que tenemos en remoto, ¿sabes? Ah, tenemos guay, tío. pues gente en Madrid, gente en Asturias, gente en bueno, Alicante, claro, gente en hoteles, Valencia, joder. tenemos gente en Cádiz, en Sevilla. Qué bien, tío. Bueno, tenemos gente que lo que hacemos es 3-4 veces al año, la traemos toda aquí y hacemos 3-4 team buildings al año de toda la compañía. Qué guay. Joder, tío, Y la verdad que bueno, son sonados. Tengo 2 preguntas para que lo vaya hasta el... Una, ¿talento joven es bueno o no? Es decir, toda esta gente joven que viene con Los grandes veinteañeros, ideas, veinteañeros, en una empresa, ¿es buena idea tenerlos o no? Y además, darle responsabilidad. Y la otra es, tú, Xavi, ¿qué prefieres? Es decir, contratar a alguien que esté en un punto en una empresa que tenga una gran carga o promocionar a gente. Es decir, ¿qué es lo que prefieres tú? vale, ¿Que fichar. gente esté por debajo y que vayan subiendo? ¿O que ya directamente fichar a alguien de fuera? ¿Qué crees que es mejor? Bueno, os diría que bueno, generalizar es complicado, pero os diría que a nosotros históricamente lo que nos ha funcionado muy bien es pues darle responsabilidad a gente que viene de abajo, ¿no? Es decir, pues desde luego, pues desde Eduard, que está como director general, empezó como dirección financiera, Aina, que es nuestra directora financiera, pues empezó pues como administrativa. Hostia. Joder. Nuestro responsable de desarrollo pues empezó como programador, nuestro responsable de diseño empezó como diseñador, todos los responsables de departamento no están fichados fuera. Es gente que se lo ha currado, que conoce muy bien la casa y que por ende también son grandes embajadores de la empresa y saben transmitir esa cultura corporativa pues quizás a los recién llegados que necesitan esa adaptación. Entonces, nosotros sí que es verdad que para ciertos puestos de responsabilidad os diría que a día de hoy todo ha sido promoción de gente que arrancó aquí. Os diría que me suena que el 100% ha sido Joder, tío, promoción. eso también habla muy bien. No siempre ha sido así y de hecho, pues bueno, hemos fichado en cargos de responsabilidad gente que hemos fichado a una empresa de recruitment, que me he ido hasta a comer o cenar con ellos, que hemos hecho hasta 6 reuniones pues para... Joder, ¿eh? Joder, tío. Ya no era un año. Porque no acaban de encajar. Claro. Entonces, más allá de hablar de lotería, yo os diría que sí que en esos cargos de responsabilidad, a nosotros al menos nos ha funcionado muy bien la promoción interna. Y a nivel de talento joven, pues jolín, yo es que creo que va con la persona, no tanto con la edad. ¿Sabes? O sea, he conocido pues chavales de 25 años ultra motivados y ultra talentosos y gente de 40, 50 con las mismas capacidades. Yo creo que es más un tema de esa parte más del momento vital en el que te encuentras, de ver cómo tú eres como persona, porque los hay excesivamente motivados con 50 y los hay excesivamente motivados con 20 o 25, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ir mucho con ese sentimiento de piel que puedas tener con esa persona y que le encaje lo que ves y que, bueno, que tenga capacidades y talento también. Yo te quería preguntar, tío, Xavi,
¿Qué opinas tú de la marca personal? Por ejemplo, ahora mismo nosotros somos jovencillos, ya tenemos 25 años, somos del 2000, y tú al final tendrás unos 39, 40, 40. 40. Al final es diferente, claro. Al final esto de Instagram y todo esto, de enseñar lo que haces o quién eres, a lo mejor se podía enseñar antes en LinkedIn un poco. Pero claro, ahora con las nuevas redes, ¿tú cómo lo llevas? ¿O ¿Cómo lo ves? qué opinas también tú de estos empresarios tochos que están saliendo ahora mismo? José Lías, por ejemplo. José Lías, aquí en España, pero por ejemplo en Estados Unidos esto sí lo han hecho hace años. Claro. Estos empresarios, por ejemplo, Gran Cardón, toda esta gente tiene Instagram y son marcas personales andantes. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que hay que trabajarlo todo, ¿vale? Al igual que antes os decía que he ido a 500 o 1000 eventos y eso se lo recomiendo a cualquier emprendedor, creo que la capa de visibilidad en redes sociales, pues hay que quitarse la vergüenza, hay que estar, si me lo permitís, pues quizás hay que trabajar la oratoria, tienes que estar donde esté tu audiencia, ¿no? Y si vosotros, pues al final os posicionáis pues como una agencia, pues que como pueda ser cualquier otra, que tiene un target de emprendedores, de startups y demás, pues ¿cómo no vais a estar en Instagram? ¿Cómo no vais a tener un podcast? Pues claro que hay que estar, ¿vale? Entonces yo os diría que José Lías quizás es el máximo exponente de empresario top que apostó por todo este mundo. Y detrás de él han venido muchos que han trabajado la marca personal, porque antiguamente pues trabajabas tu marca personal en LinkedIn, ¿vale? Yo he trabajado muchísimo en LinkedIn y la he trabajado muchísimo en eventos. Entonces, la parte de redes sí que es verdad que siempre he sido la gran cara visible de Refinería en nuestras redes, cosa que he intentado en los últimos años intentar reducir, no por nada, sino también por darle protagonismo a otros miembros del equipo. Claro. Y que es sano que entre todos seamos caras visibles de la compañía, cada uno en su área. Pero bueno, yo creo que independientemente de esa parte de en Refinería, pues uno tiene que trabajar siempre su marca personal. Y las redes, pues bueno, pues aquí estamos. Justo, Xavi, al final, a día de hoy, la inteligencia artificial es algo que se mueve muchísimo, ¿no? De hecho, nos conocimos en el evento este, que hablamos de, bueno, que siempre está la frase del ChatGPT de aquí del trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo se vive en una agencia grande o en una empresa grande de la inteligencia artificial? O sea, ¿estáis mirando todo el día vídeos o qué? Cuéntanos. Mira, o sea, es así, ¿eh? O sea, Me lo ha contado Dani, ¿eh? Por eso. Me lo contó. Dani, Filip, o sea, Chisquid, o sea, nos compartimos casi cualquier mierda que vemos por ahí, porque al final la gracia que podemos tener aquí es que con el volumen de clientes que tenemos es fácil que se nos pueda ocurrir algo en donde lo que estamos viendo tenga un impacto en ese cliente, ¿vale? Eso es así. Pero sí que es verdad que estamos, yo digo, en un momento dulce y súper guay para vivirlo, ¿vale? Porque estamos viviendo, pues al igual que lo vivieron nuestros antepasados, con la revolución del vapor, la revolución energética, toda la parte de internet, o sea, la IA va a transformar absolutamente, yo creo, todo lo que conocemos, cómo trabajamos. Si ahora os decía que giro la cabeza y veo cómo hacíamos algunas cositas hace 6 meses, pues creo que esto va a ir a más, es decir, la IA cada vez tiene más presencia en nosotros, desde crear avatares que estamos creando con inteligencia artificial, obviamente apoyarnos en contenidos. Estamos ya creando las primeras centralitas telefónicas para clientes con asistentes de IA que van a optimizar muchísimo. Y no creo que le quiten a nadie el trabajo. Es decir, os cuento un caso real de un gran parque temático que tiene una persona al teléfono que habla 3 idiomas. Pero claro, va a poder tener un asistente telefónico que habla 36. Tal cual. Va a poder tener 20 llamadas simultáneas y no una como tiene ahora. Entonces, en el momento que un cliente quiera hablar con un operador humano, esa persona seguirá ahí. Pero va a tener más capacidad de venta y de atender esas llamadas, porque no es fácil a veces tener un call center en donde tengas una persona en una plaza turística como es Baleares, que hable inglés, que hable alemán, que hable italiano, que hable francés, toda esa parte idiomática. Entonces, toda esta parte de centralitas, chatbots de atención al cliente, hostia, ¿cómo no vamos a estar con los brazos abiertos a esa tecnología? Incluso aquí, toda la parte que usan los programadores de Copilot, de asistencia en tiempo real frente a los errores. Tú antes un programador, que yo he programado también, te dedicabas a programar X líneas de código y hasta que no lo subías, hacías un acto de fe de que eso iba a funcionar. Y luego empezaban los errores, depura, no sé qué. Y dices, hostia, ¿en qué línea del código me he equivocado? Tal cual. Pues ahora tienes un asistente que si no pones un punto y coma final, sale en rojo, tal, te avisa y te lo pone. Total. Entonces, con los brazos abiertos, están todas las empresas del mundo mundial tensionadas por falta de personal. Joder. ¿Qué coño le vamos a quitar el trabajo a nadie? Si lo que está todo el mundo es
con ausencia de personal cualificado. Eso lo han dicho muchos, también. Pues estamos todas las plantillas tensionadas. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es apalancarse mucho, pues al igual que antaño, nos apalancamos en la calculadora, en el Excel, en el Word, pues para trabajar de forma más eficiente. Y ahí, pues bueno, las empresas que antes le peguen, pues evidentemente tienen la partida un poquito más ganada. Pero confiar 100% en la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿tú cómo lo ves? No, o sea, va a implicar revisiones humanas, ¿no? Y al final, yo creo que en trabajos creativos, en trabajos en X, de momento estamos lejos de que todo eso llegue con un nivel de sentimiento tremendo. Ahora, lo que te va a permitir es, pues evidentemente, estar más con el foco puesto en lo que tienes y donde tú aportas valor. Total. Yo iba a preguntar, ¿algún consejo que darías tú a las nuevas agencias de marketing que están saliendo? Como ejemplo en nuestro caso. Bueno, yo os diría que tenéis una oportunidad para tener la misma experiencia que puede tener una agencia grande como Refinería. Es decir, ¿qué experiencia tengo yo en IA? La misma que podéis adquirir vosotros a día de hoy. ¿Vale? Entonces, es un tema de compromiso, de darle rápido, de darle bien, que nosotros podremos tener quizás en el momento que lo paqueticemos más penetración de mercado porque tenemos más volumen de clientes. Sí, pero a nivel de conocimiento partimos de cero, ¿eh? O sea, al igual que yo os decía que cuando monté la empresa hace 22 años, webs en Mallorca las hacía WMega, que ni los habéis conocido. Planeta Web, que no lo habéis conocido. Son agencias que ya no están. Ah, no, entonces no. ¿Sabes? Pero es que en aquella época era lo poco que había, ¿sabes? Entonces, era tecnología nueva. El HTML acababa de salir al mercado. Hostia, no, entonces sí, ¿eh? Joder. Entonces, obviamente, que el ingeniero que tuvieran aquellas empresas tenía más background que un niñato de 18 años, por supuestísimo, pero partíamos casi, no tan así, porque ellos tenían unos conocimientos, pero en igualdad de condiciones. Ahondábamos las dos empresas en una tecnología nueva, emergente. Pues bueno, tío, ahora es lo mismo con la IA. El mundo de los podcasts. Hay tantas tecnologías en las que a día de hoy partimos todos de la misma casilla de salida, que ahí lo que va a tener más diferenciación es el compromiso que tengas, el trabajo que le eches, la creatividad. Y bueno, obviamente pues habrá diferencias en cuanto al volumen de clientes al que podamos alcanzar, pero yo ahí no desanimaría a nadie a que es que soy pequeñito. Los cojones. La IA, pues estamos en mismas condiciones. Entonces, céntrate quizás en nichos que no están tan trabajados. Es decir, ahora, pues bueno, yo no sé quién fue el gurú que en su día dio cursos de growth hacking, captación de leads y todo esto, porque es que LinkedIn está minado de gente que te agrega, que tal, te envía, captación de leads, tienes una agencia, yo te consigo leads, toda esa mierda ya está más mascada que para qué. Iros a otras cosas, ¿vale? Venga, vamos a ver, avatares con IA, ¿qué vamos a ver? Venga, centralitas telefónicas, chatbots, o sea, cualquier producto de nicho que no esté tan manido a día de hoy, porque aquí el problema que hay es que todo sí que es verdad que es manido muy rápido, ¿no? Entonces hay que estar pues con la escucha activa en que llega, pues oye, venga, ahora va salido que si Sora, que si Veo, a nivel de vídeos con IA. Bueno, ¿cuántas empresas conocéis que estén especializadas en eso? ¿Vais a decir que no os podéis especializar y vais a salir de la misma casilla de salida? Pues de eso se trata, de detectar oportunidades muy tempranas en donde ahí el tamaño no importa. Joder. Pues ahora sí, Xavi, yo creo que, joder, muchísimas gracias por el tiempo. Creo que o sea, nos habrán quedado cositas, pero bueno, si tú nos das la oportunidad, otro día te invitamos a nosotros a nuestro estudio. Muchas gracias por dejarnos el espacio también. Sí, bueno, que lo hemos dicho, ¿no? Tío. Chicos, hemos grabado hoy aquí, que Xavi nos ha dejado su espacio y bueno, os invitamos todos a buscarlo en LinkedIn, a seguirlo y demás. Yo sí que es verdad que me gustaría terminar con como siempre terminamos, como ha dicho Alan, ¿no? Siempre haciendo esa pregunta que le dices a Xavi también de hace un par de años, pero sobre todo también la pregunta de ¿qué le dirías a esa gente joven que quiere empezar a emprender? Bueno, yo le diría que le va a tocar rapar mucho, que va a tener una cultura del esfuerzo y que no le tenga miedo, evidentemente, a nada y que, jolín, que lo que os diría el resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? Es decir, que tiene que esforzarse muchísimo, que tiene que aprender de muchas áreas que seguramente a día de hoy ni le gustan ni le son afines, pero son necesarias. Y a partir de ahí, pues bueno, que tenga en cuenta lo que va a sacrificar en su vida, que va a ser mucho tiempo personal, que contra todas las recetas milagro que se venden en los cursos de internet de ciertos gurús, esto es talento y esfuerzo, es que no queda otra.
talento, esfuerzo, dedicación, creatividad, porque es que no hay recetas milagro, es que no hay, ¿vale? Entonces yo a partir de ahí les diría que sepan lo que les viene y que lo tengan, bueno, que lo pongan en la balanza. Pues ahora sí, Oh, sí, chicos. una última pregunta que se me acordó ahora, que, bueno, que no me acordaba cuando estaba, pero por ejemplo, hay un empresario muy conocido en América que se llama Alex Hormozi, no sé si lo conoces. No. Vale, Muy pues top, hace un par de días que lleva reposteando un mismo post, un post suyo que dice, si tu pareja con 22 años te habla de estabilidad y economía, no hagas ni caso. Se refiere a que cuando empiezas un negocio, en plan, cuando quieres tener una buena vida, no puedes tener estabilidad en esa vida. Me refiero que, por ejemplo, en nuestro caso, que somos emprendedores, que somos veinteañeros, igual que cuando empezaste tú, hay mucho sacrificio, hay que sacrificar muchas horas. ¿Qué opinas de la gente que quiere trabajar 4 o 5 horitas con su negocio, en su emprendimiento y listo? Bueno, yo creo que hay que respetarlo todo, ¿vale? Y en los niveles de cada uno, de donde te marques tus objetivos, tiene que estar ese valor diferencial. Es decir, es súper respetable el emprendedor que decide tener una conciliación porque interpreta que su vida personal pues, será más sana trabajando 4 o 5 horas, que el que a lo mejor decide de los 20 a los 30 años sacrificar su vida personal y decir, oye, estos años no voy a trabajar ni 4 ni 5, voy a trabajar 10 o 14 y espero que eso me lleve a que en la vida personal que tenga a partir de los 30, de los 40, pues pueda tal. Lo que está claro es que evidentemente esto es una balanza, Claro. y la vida personal te va a restar de la vida profesional y la vida profesional te va a restar de la vida personal. Entonces, yo creo que en la vida hay tiempo para todo. También cada vez tenemos más acceso a lo que es vida equilibrada, a saber pues estar mejor. Yo creo que cada vez que va pasando el tiempo tenemos acceso a esa información que nos da tips de que dentro del sacrificio no nos volvamos locos, ¿vale? Y es sano vivir la vida. Eso tiene que ser un mantra que creo que nos tenemos que repetir. Pero también soy muy defensor de que se puede vivir la vida con tu pasión, que pueda ser tu vida profesional, ¿vale? Es decir, ese equilibrio, llevarlo de una forma saludable, yo creo que es cable y creo que no está peleado, ¿vale? Que se puede. Pues ahora sí, Xavi. Muchísimas gracias por el tiempo. Chicos, gracias a vosotros y enhorabuena por el podcast, que ya os digo, os sigo y me hizo mucha ilusión que me escribierais. Otro que digas que Muy venga. guay. Que vienes. Pues nada, chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Xavi. Os dejaremos aquí el enlace y los perfiles para que lo conozcáis, si no conocéis, perdón. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Chao. Chao.